En un ratito le quiero mover mi panel de control porque quiero mi abajo. Buen día, inicio de año. Necesito que me escriban por lo menos en el chat. Hoy va a estar, se siente que es una cuestión de señal, creo. Está como atrasado la voz y creo que la imagen se va a ver un poco congelada, ¿sí? Vamos a tratar de hacer la clase pausada entonces. ¿Está bien? Me pueden escribir en el chat, ¿no? Cualquier cosita, chicos. Quiero saber si se escucha, si se ve bien. Y bueno, con lo pausado, lo lento que esté, va a tener que tener paciencia. Vamos a darle chance a dos compañeros más de que ingresen y continuamos con lo que nos quedamos en el punto donde nos quedamos en la clase anterior. Lo que sí necesito saber es si están viendo la imagen principal. Esperen que ahora voy a revisar su chat. Eh, Vamos a ver si se va estabilizando, chicos. Bueno, buenos días. Eh, Como les dije, espero que hayan arrancado bien. ¿Qué tal esta primera semana? Vamos a continuar desde el punto que quedamos la clase anterior. Las grabaciones de las clases anteriores, lo voy a fraccionar en tres. No sé si tuvieron algún inconveniente. Eh,
con esos detalles o cómo estuvo? Me pueden escribir igual en el chat, solamente que está un poco lento, o en nuestro grupal, chicos, igual también pueden escribir, voy a estar al pendiente. Ojalá que salga bien y que no salga todo muy entrecortado. Arrancamos con lo que fue la clase anterior. Vamos a retomar un poquito y después vamos a pasar a la clase que corresponde hoy, al material que corresponde hoy también. Próxima clase, avisarles de que tiene clase presencial, ¿sí? Ya vamos a ir dando las indicaciones. Espero ver los rostros de cada uno. Que no falten, por favor. Así que para que se vayan organizando. Otro detalle, entramos en lo que es anatomía aplicada al ejercicio físico. Hablamos un poco de lo que es el aparato locomotor. Y arrancamos de adentro, un escáner de adentro hacia afuera con nuestro organismo, ¿sí? Entonces, hablamos de huesos, articulaciones, eh, definimos cómo está conformado entonces el aparato locomotor. Habíamos visto las principales funciones, primeramente de las articulaciones, ¿sí? Porque es importante conocer y manejar ciertos términos. Y nos habíamos adentrado en los huesos. Habíamos visto un poco de cómo estaba compuesto, ¿sí? Recordar que es un órgano firme, duro y resistente, entonces que forma parte de del esqueleto de los vertebrados. Compuesto, entonces, por tejidos duros y blandos. El tejido duro es el tejido óseo, que este está compuesto entonces en 25% de agua, 25% de proteína y 50% de sales minerales, particularmente el calcio. Tenemos 206 huesos que pueden clasificarse entonces según su forma. Y eso habíamos visto que tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Tenían la imagen de la distribución según la zona, cómo serían la forma de estos huesos. También habíamos destacado algunas de las principales funciones, algunas de las tantas. Teníamos entonces que era estructurar el cuerpo, proteger las vísceras, formar elementos en la sangre como los glóbulos, hacer posible el movimiento y almacenar minerales tales como calcio, sodio, fósforo, magnesio, etc. Todavía me faltan 2 participantes más en el grupo para completar, ¿sí? Aquí teníamos entonces una vista que quedó de estudio independiente para ustedes que lo vuelvan a repasar. Es una vista frontal del sistema óseo y una vista posterior del sistema óseo. Yo escribía todos los números, chicos. Entonces espero que hayan estudiado un poquito, recordar un poco la época del colegio otra vez, ¿sí? Entonces habíamos quedado, vamos a hacer una distribución, tanto parte superior como parte inferior, ¿sí? Entonces tenemos extremidad superior, cómo están conformados los huesos o qué huesos conforman el tren superior como tal. Entonces tenemos ahí la cintura escapular, el omóplato, clavícula, brazo del húmero, antebrazo del cúbito, perdón, radio, carpo, mano, tenemos entonces metacarpo y los dedos. Y para ver mejor, para visualizar mejor, tienen esta imagen. Entonces tenemos miembro superior. Del lado izquierdo tienen la imagen entonces
de cómo está conformado, dónde está ubicado la clavícula, la zona de la escápula, cuál sería el húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo, falanges, la mano, el antebrazo, el brazo y la cintura capular. ¿Sí? Del lado izquierdo lo tienen más desglosado y del lado derecho lo tienen con el nombre o la clasificación más compuesta, ¿sí? Ya como lo nombramos o lo determinamos comúnmente, ¿está bien? Si hablamos de la zona del hombro, toda esa unión en la zona del hombro, en esa articulación, nos referimos a la cintura capilar. Si estamos hablando de la zona del húmero, nos referimos al brazo. Y si estamos hablando del codo para abajo, nos referimos al antebrazo. ¿Está bien? Entonces, del lado derecho, vienen otra vez igualmente un brazo, ¿verdad? Un lado de cómo sería la distribución un poco más precisa. Entonces, dentro del hombro o en esa unión encontramos la clavícula y el omóplato. Después tenemos entonces también el húmero. Y si nos referimos puntualmente a los puntos de unión, tenemos el codo y abajo que tenemos el carpo, metacarpo y falanges, ¿sí? Ahí que tienen esas letras que están de forma vertical. Entonces, el carpo, metacarpo, falanges conforman la mano. En la unión del codo con la mano, ¿sí? Conforma el antebrazo y aquí va cúbito y radio, que son esos dos huesos. Y en la zona del codo al hombro, entonces sería el húmero, ¿sí? Ese hueso que está ahí, que es un hueso largo. Vamos, para que se orienten mejor. Si hablamos de extremidad inferior, los huesos que conforman la extremidad inferior serían cintura pelviana, sacro, la pelvis, el muslo, fémur, eh, pierna tenemos la tibia, el peroné, después tenemos tarso y en el pie encontramos el metatarso y los dedos. De la misma forma que la imagen anterior, aquí tenemos entonces del lado izquierdo lo que sería el muslo como tal, la pierna y el pie. Y si nos referimos al muslo, nos estamos refiriendo al fémur, la rótula, que sería punto de unión también, tibia, fíbula o también tienen peroné, tarso, metatarso y falanges, ¿sí? Sería si nos referimos al miembro inferior, de la misma forma que la imagen anterior. Entonces, hasta aquí voy a dar una pausa, voy a ingresar a la otra imagen o a la otra clase que corresponde hoy para continuar con esto un ratito. Chicos, escriben si es que hay alguna duda o alguna sugerencia que quieran hacer, sin problema. Todavía me siguen faltando gente. Nadie habla hoy. Le tienen miedo hoy a quedarse trabados. Cosas que pasan. Un ratito para que compartamos la imagen. Creo que ahora se estabilizó un poco más la señal. Ahí está.
¿Se ve, verdad? Buen día para los chicos que van ingresando recién. ¿Se ve bien la imagen? Acá vamos a continuar, chicos, con lo que es el aparato locomotor, pero ya nos vamos a adentrar más. Separamos eh, la articulación, vimos los huesos y su clasificación, cuál es su función, y los separamos eh, en tren superior y en tren inferior. O sea, dividimos un poco cómo es, cómo está compuesto justamente o cómo sería la distribución en el cuerpo. Algo sencillo, ¿sí? Yo sé que después sumado a la musculatura y todo lo demás, se vuelve un poco más complejo. Siempre es importante reconocer cuál es el punto de unión, justamente en el momento de que tengan alguna persona que sufra de algún tipo de molestia, dolor, entonces que sepan separar, ¿sí? Y que sepan también focalizar si es un dolor muscular o si fue un golpe ya más profundo, si es a nivel de tendón, si es a nivel articular, ¿entienden? Entonces, para todos esos detalles es súper importante que conozcan lo que es la anatomía como tal, la anatomía del cuerpo humano, ¿verdad? Empezando desde adentro para afuera. Vamos a continuar entonces. eh, el aparato locomotor, también denominado como un aparato musculoesquelético, está constituido por los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos. Como pueden observar también en la imagen, entonces el aparato locomotor es todo lo que somos en cuerpo, ¿sí? Y en composición. Esto empezando desde la célula, del tejido muscular, los músculos, célula ósea, tejido óseo, hueso, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el esqueleto, que sería nuestro sistema óseo, y por el otro lado la musculatura, que es el sistema muscular. Y ahora vamos a entrar, como ya tocamos de la misma forma el anterior, como ya separamos un poco, dividimos, fraccionamos tren superior y tren inferior, vimos los puntos de unión del sistema óseo y los nombres de cómo están conformados el brazo, el antebrazo, el fémur. eh, eh, entonces ahora vamos a separar también nuestra musculatura y vamos a separarlo en torso. Aquí encontramos la columna vertebral, las vértebras, la caja torácica, costillas y esternón, ¿sí? Son detalles que hay que tomar en cuenta y saber exactamente, especialmente la zona de la columna, chicos. Es el momento de corregir las posturas, eh, redireccionar entonces los ejercicios, eh, conocer cuáles son, por supuesto, informarse de cuáles son las posibles afecciones o los posibles, también las posibles lesiones que uno pueda acarrear si hay una sobrecarga excesiva o un movimiento que sea ya de un rango mayor a lo que es la capacidad en sí de esa zona, ¿sí? Y esto nos referimos tanto a nivel óseo como a nivel muscular, tendones y ligamentos, ¿sí? Si vamos a ver el tórax, aquí tienen bien enmarcado en esta imagen y creo que se ve súper bien. Lo estamos viendo de forma frontal, ¿verdad? Esta sería nuestra caja torácica, donde tenemos del lado izquierdo la fosa para la articulación con el húmero. ¿Sí? Sería la zona del encastre, que ya vimos dónde está ubicado el húmero y cuál es la unión, el punto de unión de esa zona. Después tenemos las costillas verdaderas, cuenten cuántas son, y las costillas falsas y costillas flotantes. Del lado derecho, entonces tienen la clavícula derecha, el omóplato, está en la parte posterior, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón, que sería un cartílago, también ahí están los cartílagos,
de las costillas o intercostales, la apófisis sifoidea del esternón, la octava costilla y la 12ª vértebra torácica, que prácticamente es lo que sostiene a las costillas flotantes. La columna vertebral, alguna de sus funciones, este es un eje óseo típico de todos los vertebrados, en la parte centro-lateral del tórax. Se halla el esqueleto de las costillas articuladas al esternón y la misma columna por detrás. Entonces, algunas de las funciones serían sostener el cuerpo, producir el movimiento, proteger la médula espinal. La disposición de las vértebras, de la 32 y la 33, fíjense que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y las vértebras soldadas, que son la 2 y la 3, que son las costillas, los que corresponden a la última parte, que son justamente coxis. Y esta sería una imagen para que ustedes vean exactamente cuál es la distribución. Sacro y coxis, que es siempre una zona que uno quiere lastimar bastante cuando hay alguna caída, son las más afectadas siempre. Entonces, fíjense cómo serían 7 vértebras donde está la cervical, las 12 vértebras torácicas y las 5 vértebras lumbares. De esto está conformada entonces la columna vertebral, que no es nada más y nada menos que su función entonces de sostener el cuerpo, producir el movimiento y proteger la médula espinal, ¿sí? Ahora, si vamos a hablar de las costillas, ya lo habíamos visto en la primera parte, aquí el tórax está conformado entonces por todo esto, todas estas uniones que estamos viendo, ¿sí? Esa es la composición completa. Y aquí está tanto lo que es el omóplato, como la columna, como las costillas, como el esternón. Entonces, si vamos a referirnos a las costillas, estas se conforman o conforman arcos óseos que se articulan donde en la parte posterior con las vértebras. Por delante se unen o se articulan con el esternón, que está situado en la parte media del tórax. El hombre entonces cuenta con 12 pares de costillas, las externales y 7 primeras que se articulan al esternón, y después tenemos las flotantes, ¿verdad? Que estas se articulan directamente a la columna. La octava, la novena y la 10ª poseen un cartílago común que se articula entonces también con el esternón mediante cartílago de la 7ª costilla. La 11ª y la 12ª son las flotantes, ya no se articulan al esternón. Entonces sus movimientos forman una unidad funcional, es decir, que se mueven todas a la vez, con movimientos de ascenso, que es cuando inspiramos o inhalamos, y movimientos descendentes o de expiración, que es cuando exhalamos. Y ahí tienen otra vez otra imagen que va a ser útil para determinar bien dónde está ubicado entonces cada parte de nuestro esternón, especialmente las costillas. Entonces ahí tienen el esternón, perdón, los cartílagos costales, la columna vertebral. Está enmarcado de qué punto a qué punto están los 7 pares de costillas verdaderas, las 3 pares de costillas verdaderas también y las 2 pares de costillas flotantes. Después de eso pasamos a la zona pélvica, ¿sí? Esta está unida a la columna vertebral mediante el sacro. Sus movimientos más específicos son la basculación hacia adelante y hacia atrás, que ese movimiento justamente se conoce como anteversión y retroversión. Cuando movemos la zona de la cadera, ¿sí? Eso de traer adelante y llevar hacia atrás, esos movimientos. La primera porción cervical de la columna vertebral está unida a la cabeza. Su mecánica articular le permite los siguientes movimientos, que es la rotación, así que podemos hacer una semi-rotación no completa, derecha a izquierda, inclinaciones laterales, flexión y extensión, y como les dije, es anteversión y retroversión también.
De este lado tienen la pelvis masculina y del lado derecho tienen la pelvis femenina. Después de esto, entonces, chicos, pasamos a las articulaciones. Separamos los huesitos, tanto la parte posterior como inferior. Vimos cómo está conformada nuestra caja torácica y pasamos al sacro, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las articulaciones, estas uniones. Las articulaciones entonces son la unión entre dos huesos. Tenemos las móviles, las semimóviles y las fijas. Las móviles son las que permiten un movimiento amplio como las articulaciones de la rodilla, el codo y el tobillo. Fíjense cuánto movimiento podemos hacer con estas zonas, con esta zona articular. ¿Sí? Todo el movimiento que puede ejecutar el codo, el tobillo, la rodilla. Después tenemos las semimóviles, que estas son las que permiten un movimiento limitado, como las de las vértebras de la columna vertebral, ¿sí? Que se mueven todas prácticamente en simultáneo y son conocidas como semimóviles porque, por supuesto, tienen algunos movimientos que están limitados. Y las fijas son aquellas que no permiten ningún movimiento, con las que unen los huesos del cráneo, que son prácticamente, o sea, fijas como dice el nombre, no tiene, solamente es proteger y es un casco, ¿sí? O sea, no tiene la posibilidad de estar rotando como el hueso, el tobillo, el codo y demás, ¿sí? Y la columna vertebral, que por supuesto tiene ciertos movimientos, porque tiene que ser flexible para justamente nosotros poder trasladarnos a hacer las diferentes acciones, para ejecutar las diferentes acciones. Entonces, ¿cuáles serían nuestros puntos articulares, uniones articulares? Aquí lo tienen separadito por zona. Tenemos la zona del cuello, ¿sí? La columna vertebral, la cadera, la rodilla, el tobillo. Si vamos a hablar hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo, ¿sí? Cadera, por supuesto, porque hay una gran unión articular también. Eh, Ahí está. Recordar entonces que son móviles, semimóviles y fijas. ¿Estamos? Así se verían nuestros puntos de unión o nuestra zona articular, ¿sí? De ahí vamos a pasar entonces a la musculatura. Estamos fraccionando y ahora vamos a pasar a los músculos, que es la parte más tediosa. Yo creo que es más tedioso que los huesitos y las articulaciones inclusive, ¿sí? De latín, un músculo es un órgano formado por fibras contráctiles, fibras musculares. Pueden estar relacionados con el esqueleto, que son los músculos esqueléticos, o formar parte de la estructura de los órganos o aparatos, que serían los músculos viscerales. El cuerpo humano cuenta con 650 músculos de distintos tipos que se encuentran envueltos por una membrana conocida como la aponeurosis. Los músculos entonces son los órganos con mayor adaptabilidad, ya que su forma y su contenido pueden modificarse en gran grado. Al hacer ejercicio físico, por ejemplo, los músculos pueden desarrollarse y fortalecerse. Algunas de las funciones, que por supuesto nos esmeramos un poco más para lo que es la musculatura, son los encargados de producir el movimiento, brindar estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos, informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras actividades. De acuerdo a su localización, los músculos pueden ser cutáneos, que se encuentran inmediatamente debajo de la piel, o profundos, tienen al menos una inserción ósea. Estos son los músculos más profundos. Según su forma, también existen músculos circulares o esfinerianos y músculos cuadrados. Otra clasificación de los músculos se produce de acuerdo a su naturaleza. En este caso puede hablarse de los músculos estriados, que tienen un control voluntario y contracción muy lenta. Músculos lisos, que eh, que no tienen controlado la contracción, sería de manera involuntaria y no contienen estrías. Y los músculos cardíacos de control involuntario y naturaleza estriada modificada. Sería otra forma de clasificar entonces. Y aquí tenemos la imagen ya
de forma anterior y posterior, ¿sí? De algunas de las principales musculaturas. Y acá hay uno solo que vamos a hacerle la corrección. En isquiotibiales, fíjense que hay, justamente en esa clasificación tenemos, y me corrigen igualmente si es que estoy errada, tenemos el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral del lado derecho posterior, chicos. Vamos a dejarle en isquiosural. Acuérdense que esta zona de la musculatura de la pierna, de la parte de atrás, la parte posterior, es conocido también como bíceps femoral, ¿sí? Tenemos el bíceps en el brazo, pero también tenemos un bíceps, pero este está compuesto, fíjense, ahí mismo te estamos citando justamente una, dos, tres musculaturas más, tres inserciones más. Entonces, isquiotibial sería nombrar solamente una de las inserciones, o decir bíceps femoral también sería nombrar solamente dos inserciones. Entonces vamos a quedar en isquiosural con esa corrección nada más. Entonces, fíjense cómo está distribuido la musculatura que tenemos en el rostro, el pectoral, entonces de forma general todavía. El bíceps braquial. Después tenemos el flexor largo de los dedos, los abdominales, tenemos oblicuo, recto, transverso, el cuádriceps, que está compuesto por 4 músculos, de ahí el nombre, y el tibial anterior y peroné anterior. Después tenemos el nombre más largo, que está en el cuello, el esternocleidomastoideo, el psoas ilíaco, los aductores. Si lo vemos de espalda, tenemos el deltoides, dorsal ancho, trapecio, tríceps, zona lumbar, extensor largo de los dedos, glúteos, isquio, y por supuesto tenemos también el sóleo y el gastrocnemio, que es la parte de la pantorrilla. Acá lo tienen un poco más de perfil y más fraccionado. Ven que alguien me escribió. Entonces, ahí, pensé que eran ustedes. Entonces tenemos acá, vamos a fijarnos en la imagen que está arriba, dónde está ubicado específicamente el trapecio y dónde está el deltoides, ¿sí? Muchas veces uno quiere confundir también dónde está el trapecio y dónde está el deltoides. Sí, tenemos prácticamente es un músculo tras otro, y la inserción, por supuesto, o sea, uno no funciona sin otro tampoco. Entonces, fíjense dónde está el dorsal, que es una de las musculaturas más grandes también del cuerpo, una de las más fuertes, eh, y tienen la zona lumbar. Si lo miramos de perfil, ¿sí? Así se veía el trapecio, el deltoides, la zona del pectoral, el bíceps, y los tríceps, que sería la parte posterior del brazo. Yo me imagino que términos que ustedes ya manejan, o sea, hay términos básicos que nosotros manejamos, pero tenemos que saber localizar y tenemos que saber dónde, en qué punto se unen, qué músculo va por arriba y qué músculo va por abajo, chicos. ¿Cuál es la musculatura más fuerte, por ejemplo? ¿Cuál es la más ancha? ¿Cuál es la más grande? ¿Cómo voy a compensar el trabajo de una zona muscular con otra? ¿Sí? ¿Cómo voy a complementar o de qué forma puedo distribuir yo los trabajos también, o el entrenamiento, el enfoque del entrenamiento? ¿Está bien? Entonces, por eso es súper importante que sepan dónde, sobre qué y en qué punto se unen, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la musculatura principal y cuál es la secundaria cuando hacemos ciertos movimientos? Y por supuesto el tema de saber diferenciar las molestias y el rango de movimiento, también tomando en cuenta eh, la capacidad de movimiento o la amplitud de movimiento de esa zona articular, ¿sí? Entonces, para no pasarnos o sobrepasarnos o sobrecargar la zona, ¿está bien? Entonces, de aquí pasamos a unos ejercicios que ya
en la próxima clase ustedes van a hacer su demostración y ejecución y vamos a hacer las correcciones necesarias. Variantes de tirón y ejercicios. Acá ya nos vamos a enfocar en los ejercicios que vienen para lo que es el tren superior, ¿sí? Algunos, vamos, con nombre y apellido ya, ¿sí? Variantes de tirón y ejercicios de... dice, esperen un ratito. Vayan organizando entonces, chicos, por favor, para que todos asistan a la próxima clase. Vamos a tratar de que sea dinámica y por sobre todo sacar las dudas que tengan. No, conmigo es si no es el internet, es el teclado. Si no es el teclado, es la cámara. Y los reyes no me trajeron una computadora. Justo que pedí una computadora. Bueno, entonces tenemos variantes de tirón y ejercicios de remo, chicos. Sería para tren superior, ya tomando en cuenta, ya conocemos un poquito la unión articular, ya sabemos cuál es el húmero, cuál es carpo, metacarpo, ya sabemos más o menos qué musculaturas son las que componen justamente el tren superior. Entonces, enfocado a eso, las variantes de tracción y los ejercicios de remo trabajan los músculos de la parte superior de la espalda y los flexores del codo, como los bíceps. Se pueden dividir en patrones de movimiento horizontal, que todo lo que sea horizontal son conocidos como remo. El famoso remo, que son movimientos que se realizan de forma horizontal, o sea, en un patrón de movimiento horizontal. Y vertical, que serían los jalones y las dominadas famosas, ¿sí? Dominadas o dominadas con agarre supino, que sería un agarre invertido, ¿sí? Acuérdense, supinación y pronación, ¿sí? Después tenemos jalón al pecho, remo invertido, remo sentado en máquina y remo con mancuerna, ¿sí? Entonces, después ustedes vayan mirando a ver cuáles son estos ejercicios específicamente, porque lo vamos a separar para su estudio en la clase. Ustedes van a ir separando por parte. Vamos a trabajar, acostúmbrense también a trabajar en equipo, chicos, ¿sí? Entonces, lo que es para espalda, ¿sí? Tenemos variantes de tirón y ejercicios de remo, ¿sí? Patrones de movimiento horizontal y vertical. Acá tienen unos ejercicios que quiero que vean cuáles son, si es que no conocen por nombre y apellido, y cuáles son los errores más comunes y cuáles son las opciones alternativas. Siempre vamos a tener ejercicio principal, ejercicio auxiliar y un ejercicio más que sea, por supuesto, un alternativo, un optativo que ayude a complementar. ¿Está bien? O sea que son A, B y C. 3 ejercicios siempre ustedes tienen que tener en mente. Entonces aquí lo vemos, aquí vemos la zona del tren superior, la musculatura, pero frontal. Estamos en la parte posterior. Sí, ahora vamos a verlo de frente. Ahí tienen otra vez del lado izquierdo, tienen empezamos de arriba para abajo, tienen el músculo del trapecio, deltoides, el músculo del serrato mayor, fíjense dónde está ubicado, dorsal ancho, fíjense dónde está, cómo va uno encima de otro. Tienen el recto mayor del abdomen, músculo de la zona del oblicuo, y del lado derecho tenemos otra vez la musculatura del esternocleidomastoideo, la zona de unión, o eso va en la zona ya del acromión, después la clavícula, acuérdense que esos son huesitos, cómo está la distribución es lo que estamos viendo, cómo está el músculo pectoral, dónde están ubicados los ligamentos también, y la línea alba que conocen es la parte superior en la zona abdominal y más o menos fijándose en lo que es la caja torácica, y la zona del ombligo. Entonces es una distribución general, cómo se ve el cuerpo. Los ejercicios que sean de empuje, por ejemplo, también acá hay otra sugerencia más que también, por supuesto, aplica para lo que es zona de trapecio, deltoides, serrato mayor, ¿sí? No tanto todavía para pectoral, ¿sí? Entonces tenemos los ejercicios de empuje, son aquellos que trabajan principalmente la zona del tríceps, deltoides y también habla de pectoral. Se pueden dividir en patrones de movimiento también horizontal. Cuando hablamos de horizontal, acuérdense que el movimiento
O sea, acuérdense, horizontal y vertical. Estamos hablando del movimiento que se ejecuta con el aparato, ¿sí? O con el elemento de trabajo, ¿sí? Press de pecho, por ejemplo, sería un patrón, o sea, seguía por un patrón de movimiento horizontal. Después tenemos, si hablamos de movimiento vertical, sería press militar por encima de la cabeza, que sería esa imagen que están viendo. Y fíjense cuáles son los puntos que estamos tocando con ese ejercicio, que después vamos a ir viendo las correcciones más comunes que tenemos que realizar, que hay errores en forzar cierto rango de movimiento también, muchas veces y van a haber muchos errores con la gente, muchos errores que cometen los clientes o las personas que van a entrenar por su cuenta también, con movimientos muy simples, ¿sí? Forzando una zona que no debe ser y al final no trabaja el objetivo como tal, que es justamente esta zona de lo que es el tren superior, lo que es trapecio inferior, medio, deltoide, ¿sí? Después entonces tenemos press de banca con barra, eso sería basada en un patrón de movimiento horizontal, press de pecho con mancuernas, después tenemos flexiones, famosas lagartijas o flexiones de brazos, press militar con barra y press militar con mancuerna. De aquí lo que más, aquí se enfoca sí son ejercicios de empuje, pero que se enfocan más sí en zona, sí, más en pectoral. Yo veo más ejercicios acá de pectoral que 1, 2, 3, 4, 5, sí. Se enfoca bastante en lo que es la zona del pectoral, chicos. Entonces, acá, este dibujito que creo que está bastante, este gráfico creo que está bastante completo. Acá tienen otra vez. Como les dije la vez pasada, les sugiero que aquellos que tengan problemas para localizar bien la zona muscular o los nombres, impriman y vuelvan a leer y ustedes impriman la imagen y vayan marcando para no confundirse, para ubicar bien, porque a partir de ahora ustedes tienen que hablar con terminología que corresponde, ¿sí? Como profesionales, ¿está bien? Entonces acá tienen otra vez entonces la musculatura eh, de forma frontal o anterior y la que está de forma posterior y de espalda. Mira, en la puerta. Por acá llegaron los reyes, entonces tenemos que... Entonces, esto es de forma general otra vez, ¿sí? Por supuesto, siempre hacen falta, hay algunas imágenes, algunos gráficos que están más completos que otros, ¿sí? Algunos lo hacen de forma más superficial, pero estos son los nombres que tenemos que tratar de eh, aprender o los términos que tenemos que tratar de aprender y aplicar en el momento de dirigir o direccionar un ejercicio, complementar, por supuesto, sí. Porque es muy feo que te digan, trabajan por la parte de atrás de tu pierna o esa parte de adelante de tu brazo, ¿sí? Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes ya no trabajan de esa forma, ¿verdad? O al menos los que están trabajando ya. Y los que no, por supuesto, van a aplicar y van a ver que da gusto. Entonces le ayudas también al alumno a conocer. Aquí vemos la musculatura distribuida, la musculatura de la pierna. Lo vemos de manera frontal, de perfil y posterior. ¿Sí? Si falta, agreguen. Si sobra, saquen. Cosa que no creo que sobre. Si hay algún nombre, algún término que ahí tienen, entonces sería, creo que está bien específico de cómo es la distribución o cómo sería esas uniones. Tenemos entonces el sartorio, el vasto medial, el gastronemio, el tibial anterior, el vasto lateral, el recto femoral, tensor de la fascia lata, que es también eh, una musculatura larga, el sartorio, el psoas ilíaco también justamente tiene una ubicación que creo que en el anterior ya nombramos. Hay músculos largos que prácticamente se enrollan en la pierna, pero son músculos que van muy por dentro y muchas veces se lastiman
por ciertos movimientos repetitivos y cuesta a veces localizar, ¿sí? Esas molestias o esos tirones o esas tensiones o esas contracturas, ¿sí? Entonces, pues tenemos el glúteo mayor, tenemos el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso, la zona grácil, el tendón de Aquiles, el peroneo largo, el sóleo y el peroneo corto y el gastrocnemio, entonces también, ¿sí? Ahí tienen el tracto iliotibial también. Hola, amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Las cosas que dejamos. ¿Viste? ¿Qué Y pasa? los más regalos son para Para las nenas. Perdón, que esto pasa en vivo. Qué hermoso, mi amor, anda. A ver qué tenés. ¿Te gustó? Sí, qué suerte. Entonces tenemos, nos estamos refiriendo a la musculatura de la pierna, tren inferior. Tenemos variantes de bisagra de cadera, ¿sí? Cada articulación o cada unión articular son como las bisagras de las puertas, son nuestras bisagras. Acá hablamos de los ejercicios de bisagra de cadera que involucran, por supuesto, la zona de la cadera. Principalmente trabajan los músculos de la cadena posterior como isquiotibial, isquiosural, glúteos, erectores de la columna vertebral y en esto entraría el peso muerto y el peso muerto rumano. Fíjense cuál sería, hasta dónde es el rango de movimiento del peso muerto, si me refiero al peso muerto rumano y al peso muerto tradicional. ¿Cómo enfocar mejor este movimiento que es tan complicado de enseñar, ¿sí? Y de corregir? Porque para mí es una de las posturas más complicadas de enseñar y de corregir, ¿sí? Y muchas veces no sale y no sale y tengo que tener opción A, B y C. Peso muerto rumano. Fíjense cuál sería dominante para la zona del femoral. Peso muerto, entonces, convencional. ¿Cuál es la posición? Ahí tienen en la imagen, en el gráfico, cuál es la posición correcta, cuál es el agarre. Y siempre de perfil, chicos, tratamos de mostrar. De hecho, cuando hacemos la demostración para el alumno, tenemos que tratar de mostrar, siempre queremos demostrar de frente. Lo ideal es mantener una pequeña distancia y demostrar de perfil, y especialmente este movimiento, ¿sí? Tenemos entonces un dominante para la zona del glúteo, ¿sí? Que sería utilizado el peso muerto convencional. Y si quiero enfocar más al cuádriceps, sería ya un peso muerto en sumo. ¿Estamos? Las tres posiciones o las tres variantes simplemente varía el movimiento, la posición de los pies y el movimiento, por supuesto, de la espalda. Pero fíjense también la flexión de la rodilla, ¿sí? Unos flexionan más que otros y el descenso es más en un movimiento que en otro, en dependencia del enfoque que quiera darle. Entonces acá tienen el tradicional, el convencional, el rumano y el zoom. ¿Está bien? Y estas son entonces variantes para la bisagra de la cadera. Variantes de sentadilla. Los ejercicios de sentadilla involucran también la zona de la rodilla y las caderas. Principalmente trabajan los músculos del cuádriceps y los glúteos. Entonces tenemos la sentadilla con barra, sentadilla global y la prensa de piernas, que por supuesto también hay un énfasis, hay entrenadores o hay autores que dicen que eh, mucho énfasis o mucha diferencia no hace la posición de los pies en la prensa, principalmente, esa imagen que que están viendo ahí. Pero como opinión personal, particularmente, puedo sí sugerir y decirles y recomendarles que ustedes prueben también y me digan, mira, profe, no funciona. Para mí particularmente sí funciona y sí se enfoca diferente el trabajo o se enfoca mejor el trabajo según esta posición de los pies. Fíjense que una máquina bastante flexible en el sentido de que puedo trabajarlo de forma simultánea
o de forma unipodal, unilateral, o por supuesto variando la posición de los pies. O sea, en una sola máquina puedo trabajar ya prácticamente toda la musculatura de la pierna, ¿sí? Entonces ahí tienen según la posición, la separación de los pies. Después vamos a ir viendo cuáles son los aspectos que tenemos en vivo y en directo, ¿verdad? Cuáles son los aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta en este aparato, por ejemplo, que es un aparato que se utiliza mucho el día de piernas, ¿sí? Si nos referimos al cuádriceps, fíjense, como su nombre lo dice, ahí tenemos el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Entonces, esto también podemos trabajarlo con ejercicios que sean auxiliares, ejercicios sueltos, o ejercicios específicos, movimientos específicos según la posición de los pies, por ejemplo, en una prensa, ¿sí? En dependencia, nunca se limiten a depender demasiado simplemente de un aparato, ¿sí? Ustedes pueden agregar otros ejercicios que trabajan la misma zona, inclusive a veces un poco más exigente, por supuesto, en dependencia de la comodidad y la capacidad de su alumno, su cliente, ¿sí? Tomando en cuenta otros aspectos generales, ¿está bien? Pero si llego a un gimnasio, me toca un personalizado y la máquina de cuádriceps está ocupado, isquio está ocupado, la prensa está ocupada, tengo que ver de cómo alternar ese y no dejarle descansar tanto tiempo a mi cliente, a mi alumno, ¿verdad? Entonces tengo que pensar en otros ejercicios que se enfoquen en la misma zona porque yo lo pueda trabajar de forma auxiliar y alternativa o complementaria, ¿está bien? De esto, entonces, chicos, vamos a pasar a recordar ciertas diferencias y esta es la parte que necesito que después vuelvan a leer. Si hay alguna duda, este es el momento en que tienen que consultar también. En la próxima clase presencial vamos a trabajar en base a todos estos ejercicios que estamos viendo, porque dentro de estos ejercicios hay unas correcciones. Estos son ejercicios básicos que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, en base a eso vamos a enfocarnos en la musculatura y la unión articular. ¿Estamos? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? ¿Y qué otras alternativas tengo? Entonces ahí vamos a hacer las correcciones necesarias. Y por supuesto, saber ya los nombres, saber diferenciar ya los nombres de algunos ejercicios y saber focalizar para qué zona estamos trabajando, ¿sí? Pero para eso tengo que conocer la unión articular, tengo que conocer la musculatura implicada, cuál es la musculatura principal. Entonces, esto es un resumen de todo lo que vimos de adentro hacia afuera del aparato locomotor y todo lo que corresponde a lo que es anatomía también. Vamos a adentrarnos de un poco más adelante, o no sé si en esta ya, pero vamos a ver la composición que tiene la musculatura también, ¿sí? Hay otras cuestiones. Vamos adhiriéndonos a cada parte, ¿sí? Esta es la parte más larga, creo, y más tediosa del curso, pero les va a gustar y a la par que se vaya desarrollando, ustedes van a ir complementando y les va a ser más fácil fijar todo. Y una vez que lo practiquen, ¿verdad? Por supuesto, desde ya insto a aquellas personas, aquellos chicos y chicas que si no están entrenando, pues bien, es momento de empezar. Empezó ya 2024. Entonces tenemos huesos, recordar que es un órgano firme, duro, resistente, que forma parte del esqueleto de los vertebrados compuesto por tejidos duros y blandos. Que estos son los tejidos duros, son los tejidos óseos y los tejidos, en este caso estamos hablando de que el tejido óseo como tal está compuesto en un 25% de agua, 25% de proteína y 50% de sales minerales. Si nos referimos a articulaciones, estas son la unión entre dos huesos y hay de tres tipos. Eran móviles, semimóviles y fijas y recordar cuáles son las móviles, las semimóviles y las fijas, dónde están ubicados. Si hablamos de ligamentos, son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones, ¿sí? Los ligamentos son los que permiten el movimiento, también evita mover los huesos de modo excesivo, o sea que esto es un sostén también, ¿sí? Evita mucho el impacto cuando hablamos de ligamentos. Si hablamos de cartílago, este es un tejido conectivo especializado, elástico también, se encuentra revistiendo articulaciones. Uno une, ¿sí?
Los ligamentos son los que son resistentes y elásticos, pero estos son los que justamente nos ayudan a evitar ese exceso de movimiento de los huesos y están justamente uniendo los huesos, ¿sí? El cartílago también es un tejido conectivo elástico, pero este reviste las articulaciones entre las uniones, entonces, de la costilla, el esternón, el refuerzo en lo que es la zona de la tráquea, los bronquios, el oído externo, el tabique nasal, ¿sí? Acá es donde tenemos cartílagos y estos revisten entonces justamente las zonas articulares también, pero estas en específica. Y si hablamos de tendones, fíjense que los tres son muy parecidos y a veces confundimos inclusive el término. El tendón también es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de los músculos. Fíjense la diferencia. Entonces, el ligamento unen los huesos con la articulación. El cartílago reviste, ¿sí?, las articulaciones. Y los tendones, entonces ya que estos son más resistentes, se encuentran en los extremos de los músculos, o sea, en las cabezas de los músculos. Sirven para unir al hueso. Entonces ahí es donde se complementa totalmente. Entonces los tendones son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para poder hacer el movimiento, para producir el movimiento que se necesita, ¿sí? El simple hecho de sentarse y levantarse, justamente la fuerza, esa transmisión de fuerza, entonces se da a través de los tendones, o sea, del músculo al hueso. Tendón, músculo, hueso. Y vamos a analizar un poquito, chicos, lo clásico, ¿sí?, de un movimiento que aparentemente es sencillo, ¿sí? Entonces vamos a analizar, así como en la siguiente clase también vamos a analizar los otros aparatos clásicos. Vayan fijándose en qué movimientos auxiliares o qué movimientos alternativos podemos complementar. Si quiero trabajar la zona del cuádriceps, si quiero trabajar la zona del isquio, si quiero trabajar tren superior, enfocado más a lo que es dorsal. Entonces, ya vamos a ir analizando estos movimientos que son clásicos, pero que en el momento, a lo mejor yo como persona que entreno, me es fácil. Pero yo como entrenador, ¿cómo puedo hacer las correcciones que tengo que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los términos que tengo que usar? ¿Dónde tengo que enfocar más? ¿Cómo transmito lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, la sentadilla con barra. Fíjense lo que implica o la zona. Trabaja cuerpo completo, pero tiene un enfoque también según la separación de los pies. Hay puntos específicamente que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes vayan analizando, que me digan en la siguiente clase, por supuesto, vamos a ir analizando y por supuesto voy a ver si lo hago a modo de sorteo o si punto al azar, porque tienen que ir mezclando, ¿sí? Un poquito. Entonces nos acostumbran a trabajar siempre con los mismos compañeros, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos más comunes que yo tengo que demostrar o tengo que tener en cuenta como entrenador para una persona que yo quiero que ejecute bien la sentadilla? Y aquí, si alguien se anima a hablar, por lo menos 2, 3 aspectos, sería bueno que analicen y que me digan. Dice el compañero, no estoy pudiendo, no sé si es porque no tengo buena señal o el problema del índice. Señal creo que es. No sé qué tal se escucha, si se escucha entrecortado igualmente o si se estabilizó. Si alguien quiere hablar, o se quedan todos calladitos hoy. Acuérdense que tienen que participar también, chicos. ¿Nadie? Entonces va a quedar el estudio independiente, ¿sí? Vamos a analizar entonces la próxima clase, la sentadilla con barra, pero que es una sentadilla libre, ¿sí? Que tiene un soporte, trabajamos con barra. ¿Qué otra alternativa tengo si no tengo la sentadilla Smith, ¿sí? Ustedes ya vieron que en el gimnasio tenemos las dos opciones. Y esto sería algunas acotaciones que voy a pasar. Aquí también quiero saber específicamente qué aspectos tengo que tomar en cuenta. Estos son ejercicios clásicos, ¿sí? En este tipo de ejercicios, chicos,
hay un ABC, hay unas reglas que por supuesto tenemos que respetar. Y lo otro que siempre les voy a resaltar y destacar es que si la persona no está consciente o no está en condiciones de controlar su propio peso corporal, ¿sí? Todavía no está apto o reacondicionado o readaptado para sobrecargar, valga la redundancia, con una carga externa en el movimiento. Entonces, hay ejercicios básicos que a nosotros los entrenadores nos ayudan a visualizar, a detectar, a diagnosticar si la persona está o no apta, porque todo el mundo llega al gimnasio queriendo cada semana subir más de peso y subir más de peso y subir más de peso, ¿sí? En peso externo, ¿verdad? En máquina. Y no es solo cargar, 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 ¿sí? Tengo que saber si esa persona tiene la suficiente fuerza, si esa persona está acondicionada para ese tipo de movimiento. ¿Hasta dónde es el rango de movimiento de esa persona? ¿Dónde tiene limitado? ¿Cuál es esa amplitud de movimiento? ¿Qué tanto control tiene? ¿Sí? Entonces, por sobre todo, respetar esos puntos de ustedes como entrenadores van a ir viendo cuáles son esos ejercicios de ABC que se deben de respetar. Me sale un poco entrecortado, dice. Creo que a todos. Y esta es otro ejercicio clásico, donde fíjense que prácticamente se trabaja también todo el cuerpo, pero hay musculaturas principales implicadas. Entonces, vamos a ir analizando las famosas lagartijas o las flexiones también. Estos serían los puntos que tenemos que tener en cuenta para que lean después. Y un ejercicio que no está de más, que serían las planchas, que es menos nocivo para muchas partes del cuerpo y para mucha gente que no sabe ejecutar los famosos abdominales. La gente quiere hacer esos abdominales que son nivel 3 súper avanzado en la primera semana. Y hay opciones y opciones. Aparte, en esta posición ustedes van a sentir o van a justamente ver si la persona también tiene ese control y esa forma, o sea, es una forma de concienciarle también de que sepa qué musculatura está trabajando, ¿sí? Que sepa focalizar más el trabajo. Y por supuesto, como no hay movimiento como tal, entonces es mucho menos nocivo y dañino a largo plazo. Los errores más comunes, ya les estoy dando datos. Y aquí vamos a adentrarnos un poquito a lo que son las máquinas y los aparatos de gimnasio. Esto les voy a dejar, chicos, para que ustedes analicen y lean después. Y en la clase práctica analizamos primeramente estos tres movimientos, ¿sí? Estos tres ejercicios. Son tres ejercicios de diagnóstico para nuestros alumnos, chicos, ¿sí? Primera semana, famoso, llega siempre los alumnos, uno pregunta y dice, entrenas, sí, entrené hace 5 años atrás, hace 10 años atrás. Sí, eso no cuenta, o sea, acuérdense que 2, 3 meses, un mes y ya se pierden otra vez ciertas capacidades. Entonces, es como un diagnóstico que vamos a hacer. Si vamos a adentrarnos un poco acá, vamos a ver algunas de las máquinas, algunos de los aparatos comunes o más comunes. Por supuesto, queremos tener las multi, pero no todos contamos, pero hay aparatos básicos que necesitamos. El banco, la banca de press. Este banco plano cuenta con un soporte para colocar la barra. Ya vieron que nosotros tenemos en el gimnasio y tenemos los que son inclinados, son reclinables y declinables, ¿sí? Estas son máquinas básicas que uno tiene que encontrar en el gimnasio. Puede servir de apoyo para la realización de muchos ejercicios, no solamente para este tipo de trabajo. Y se utiliza frecuentemente para realizar press de banca para trabajar la zona del pectoral, ¿sí? Tienen la imagen, el banco, cómo va cargado. Y este ya lo vieron en el gimnasio. La prensa de piernas es otra máquina muy conocida en los gimnasios que ocupa gran espacio que sirve únicamente para trabajar piernas. Pero por supuesto, acá vamos a analizar también en dependencia de la posición o el posicionamiento de los pies, si es que se enfoca o no a una mayor amplitud muscular, de trabajo muscular.
Cuenta con un respaldar que puede ser inclinado por el cual podemos apoyar la espalda, una plataforma que debemos empujar con los pies para elevar el peso de los músculos de las piernas. Su nombre es prensa, ¿sí? Tenemos prensa 90, prensa 45. Tenemos las paralelas. Esta es también una multifunción, porque acá se puede trabajar tanto abajo como arriba, y esta también ahí en el gimnasio. Se trata de una máquina muy sencilla que cuenta con apoyo en la espalda, antebrazos, sirve para realizar ejercicios en los que se trabaja con el propio peso corporal, y por supuesto eso sirve para hacer tríceps, para hacer los famosos fondos, las dominadas, sirve para hacer abdominales, tanto arriba como abajo, entonces cambiando de posición. También lo van a encontrar en el gimnasio. Pec deck o mariposa, ¿sí? Es una máquina que cuenta con un asiento para trabajar los músculos sentados, ejercitando el tren superior. Con ella se puede realizar clásicas aperturas de pecho para fortalecer pectorales, y también podemos trabajar hombros, ¿sí? Hay algunos que se pueden regular y hay otros que son fijos, que son muy amplios, que muchas veces están más enfocados para hombres que para mujer, pero vamos a ir mirando las diferentes posiciones que podemos ubicar también en la mano para que el trabajo sea más sencillo en el caso de las chicas. Esta es una máquina que no puede faltar, la dorsalera o trasnuca. Posee un asiento y soporte para los muslos, tiene un sistema de polea donde cambiamos la barra o colocamos la cuerda, de independencia de lo que quieran trabajar. Debemos sujetar para trabajar los famosos jalones o alones. Se trabajan los músculos de la espalda. Este aparato se puede realizar jalones tras nuca, o para ejercitar otros músculos que también son, o sea, en dependencia de la posición de las manos también, por supuesto, y si el agarre es muy amplio o más cerrado, o la barra que escojan o el implemento que escojan, también se trabaja la zona de los dorsales o completo, un poco más enfocado. La máquina de isquio femorales o isquiosurales, esta máquina sirve, o camilla, sirve para trabajar isquio recostado, boca abajo, sin embargo puede cambiar su posición y con ella podemos trabajar cuádriceps. Están las máquinas que son de doble función. En este caso nosotros contamos con la máquina clásica nada más, que es para trabajar acostado, ¿sí? Que es la famosa camilla. Lo ideal sería tener el que es específico, que es flexión y extensión, pero como ven ocupa bastante espacio y es mucho más práctico, en donde siempre tengamos que proteger la espalda también y recostado, enfocado al trabajo ahí. El arco o la polea cruzada es un aparato que no puede faltar, ayuda mucho. Hay algunos que son más completos que otros, que tienen más de 4 usos, o donde pueden trabajar 2 personas a la vez, que eso es para ganar espacio y tiempo, es buenísimo. Esta máquina entonces está conformada por un arco metálico en cuyos 2 extremos se colocan los pesos, y las poleas se deben tomar de manos y piernas. Se puede trabajar, hay algunos que se pueden, en el gimnasio cuentan con 2 modelos, que vamos a ver cuáles son. Es una máquina multifunción, ya que en ella se puede trabajar espalda, cruce de poleas, brazo en todas sus porciones, glúteo, pierna. También existe una polea simple y doble para trabajar el tren inferior o superior. Y ahí tienen algunos de los movimientos más comunes que normalmente le vemos a los hombres trabajando y haciendo esos movimientos. Extensión de rodillas o silla de cuádriceps. En esta máquina se puede realizar una flexión de piernas, boca abajo, si es que se puede combinar, ¿sí? Hay uno que se empuja, hay otro que se extiende, pero en este caso la clásica es la silla con extensión. Para mover el peso con el esfuerzo de la parte posterior de la pierna, si es que es el empuje hacia abajo, o bien para ejecutar extensiones para concentrar el trabajo en los cuádriceps. En este caso nosotros contamos con el que es extensión normal. Máquina de abductores y aductores, que es la máquina que se abre y se cierra, que también hay gimnasios que lo tienen por separado y hay otros que lo tienen en la misma máquina, pero la gente se sienta ahí a revisar su teléfono y nunca suelta eso. Entonces cambia hacia adentro, cambia hacia afuera, pero sigue ahí. Y en sus pausas, mira, nunca se levanta. Entonces siempre es más práctico tenerlo por separado, porque así ya ocupan 2 personas diferentes y no una sola. Su nombre lo indica, y esta máquina está específicamente diseñada para trabajar los aductores, la cara interna de las piernas, y los abductores, que son el lateral externo de los puños. ¿Está bien?
Máquinas polivalentes o multifunción es parte de una línea llena de fuerza, resistencia, es segura, es pesada, es robusta, tiene una estructura que complace a la mayoría de la exigencia del mercado. Posee una relación calidad-precio que es imbatible, por lo que sin duda aporta un gran valor y por supuesto de imagen también en el momento de su elección, o sea, es una máquina necesaria para el gimnasio, ¿sí? Esta es una de las máquinas con las que uno tiene que contar por la funcionabilidad que tiene. Y aquí tienen algunos videos que son para el uso correcto de los aparatos y máquinas del gimnasio. Así, en ese orden, por favor, necesito que vean. Así vamos a ir ya acoplando algunos, corrigiendo algunos errores y dando otras alternativas y otras opciones, por supuesto, ¿sí? Entonces vamos a ser entrenador-alumno en la próxima clase. Eso tiene que ser dinámico, ¿está bien? Entonces tenemos una tarea a entregar por escrito ya, según lo estudiado en esta clase. Y en la anterior vamos a seleccionar 6 ejercicios. Esto, chicos, puede ir manuscrito sin problema. Lo quiero organizado con letra legible, por supuesto que se comprenda, que se entienda, bien presentado, ¿sí? No es a trabajo de, porque ya me pasó que me entregan como trabajo, ni los de la escuela ya no presentan trabajos así, ¿sí? Y de colegio menos, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan bien, no lo dejen a última hora. Son 6 ejercicios o movimientos. Cuando yo me refiero, la vez pasada alguien me consultó eso, cuando yo me refiero a ejercicios, estoy diciendo, se le nombra como ejercicios o movimientos, son la misma cosa, ¿sí? Estamos, nos referimos al movimiento que se ejecuta en base al nombre del ejercicio. ¿Está bien? Entonces vamos a seleccionar 6 ejercicios, vamos a marcar los músculos principales que están implicados en ese movimiento o en ese ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Elijo sentadilla, listo. ¿Qué músculos son los principales? Voy a pintar, o sea que toca imprimir o toca dibujar y me van a marcar cuáles son los músculos. Esto es más para ustedes que para mí, es para que se les quede justamente. Traten de variar sus ejercicios también, no se basen netamente en lo que ya vieron hoy acá o esos 3 que yo les puse. Entonces, por favor, traten de variar, ¿sí? Nombre del aparato o máquina que se puede utilizar para ese movimiento, para esos 6 ejercicios me tienen que decir, puedo hacerlo con este aparato, con este nombre, o puedo esta alternativa también. Describir al menos una variante para cada uno de esos ejercicios, ¿sí? Entregar por escrito con imagen de referencia y buena presentación. 6 ejercicios, marcar los músculos principales que trabajan, en qué aparato puedo trabajar y qué alternativa o variante tengo para esos movimientos. ¿Estamos? Y hasta ahí entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos para la clase presencial. Cualquier duda que tengan, por favor, vuelven a consultar al privado. Y gracias por la paciencia. Que tengan un buen fin de semana. ¿Quejas, dudas, sugerencias? ¿Se entendió? ¿Sí? Su silencio lo voy a tomar como un sí. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana. Espero ver todas las caritas el próximo fin de. Voy a ir pasando otra vez la ubicación, pero estamos manteniendo la misma ubicación, ¿ok? Hoy están súper callados, ¿eh? Dale, pro.